Aquí parece que tenemos una tradición ahora de hablar de documentales de Netflix. Quizás algún día trabajo con Netflix en esto y hacemos como promociones de sus documentales, pero hasta ahora les juro que no es eso, por eso doy mi opinión como 100% honesta. Debería hacer eso también si fuera una publicidad en todo caso, pero bueno, me voy por las ramas. El tema es que vamos a hablar en este episodio de La Cúpula sobre un documental de Netflix que está dando vueltas, está top 10 en Chile en este momento y como siempre llego al hecho de hablarles a ustedes de este documental porque ustedes mismos me están pidiendo que les hable de este documental. Me llegaron muchos DMs pidiéndome que les cuente así que hablemos de A Toxic Love Story, una tóxica historia de amor. En este como preámbulo, en esta intro, no quiero dar tanto detalle porque en verdad quiero que experimenten como el orden cronológico de los sucesos, pero también la manera en la que la cuentan en el documental, para que sientan lo mismo que todos sentimos cuando lo vimos. Estoy obviamente pensando en aquellos de ustedes que están viendo este episodio de este pequeño canal de YouTube antes que ver el documental en Netflix. Es un triángulo amoroso, violento, tóxico, con amenazas muy fuertes, y siento que sobre todo este documental, es que no quiero decir nada como para que puedan imaginarse hacia dónde va la historia, pero digamos que en este documental se ve mucho que las apariencias engañan. Ok, vamos con este caso. Quiero puro contarles este caso. Antes, obviamente, por favor, verifiquen que estén suscritos al canal y con la campanita de notificaciones activada para que les llegue notificación cuando suba video nuevo. Déjenme un like, un comentario, compartan el video, todo eso le ayuda mucho al canal. Y dicho todo eso, vamos con este episodio de La Cúpula. Hola gente, ¿cómo están? Soy Nico Luengos, bienvenidos a La Cúpula. Contexto. Ok, en este documental todo empieza con Leslie. Leslie es la primera narradora en orden cronológico de este documental. En ningún momento se menciona la edad de Leslie y no puedo encontrar la edad de Leslie en internet, pero por el contexto que hablan yo asumo que Leslie, al igual que casi todas las personas de esta historia, deben tener cerca de 40 años hoy, porque esta historia empieza el 2016 y se entiende que a ese punto todos tenían como 30, la edad que tengo yo ahora. Entonces hay gente que nació como hacia finales de los 80, una cosa así, o mediados de los 80. Leslie cuenta en este documental que ella tiene dos deseos. Un deseo es que nada de esto hubiera ocurrido jamás, y el segundo deseo es que todos los involucrados en esta historia contaran alguna vez la verdad, 100% la verdad. Esos son los dos deseos de Leslie. Ok, ¿quién es Leslie? Leslie cuenta que para el 2016 ella y Ian, que es uno de los protagonistas de esta historia, habían sido mejores amigos por 20 años. Sabemos que Ian tenía 30 años más o menos en el 2016, por eso yo asumo que Leslie también, y se entiende entonces que habrían sido amigos desde la infancia. Y este es un dato importante para la historia, sobre todo para lo que vamos a hablar más adelante, pero Leslie y este chico Ian habían trabajado juntos en Disneyland. Ella cuenta que se quieren demasiado, que son muy cercanos, y que para ella Ian siempre ha sido alguien con el que cuando estás con él te ríes mucho, es muy gracioso, relajado, muy buen amigo. Ella cuenta que cuando estaban trabajando juntos, la mamá de Ian se cambió, se mudó a otro estado, entonces ella, Leslie, pasó a ser como un gran apoyo para él. Y acá desde el principio siento que estamos viendo esto de la mejor amiga de un hombre cuando estamos hablando de una mujer y un hombre heterosexual. Y siento que hay todo un lore alrededor de esto siempre. A veces siento que sobre todo para los ojos de las parejas de un hombre, la mejor amiga puede ser un personaje que llama la atención. Yo creo que como todos los estereotipos nacen de cosas que han pasado y hay como cierta evidencia que te dice que de hecho da lo mismo el género o la orientación sexual. Pasa muchas veces que existen como entre dos mejores amigos, uno que está enamorado del otro como un poco en secreto, y que a veces esa misma persona ni siquiera se da cuenta y no tiene como esa conciencia de sí mismo o sí misma para darse cuenta que está enamorado o enamorada del mejor amigo o mejor amiga, pero hace cosas o tiene ciertos celos o trata como de demostrar su posición. Como nunca han escuchado o han visto alguna vez como cuando estos mejores amigos que están un poco secretamente enamorados de sus mejores amigos se enfrentan a tener que estar, por ejemplo, en un cumpleaños con la pareja de esta persona, que empiezan a decir cosas como, bueno, es que yo lo conozco desde que tenemos 5 años, entonces yo lo conozco mejor que nadie, perdón, polola o pololo, pero eso pasa a veces, ¿cierto? Entonces tampoco podemos hacernos los ciegos y hacer como que ese estereotipo viene de nada, ¿cierto? Pero obviamente que puede existir una relación y una como amistad real que no tiene nada de sexual ni romántico entre una mujer y un hombre heterosexual. Obviamente que puede pasar, pero creo que cuando hablamos de estereotipos también muchas veces
no siempre, pero muchas veces vienen de cierta como evidencia. El problema es como nunca asumir, ¿cierto? Pero hasta que uno empieza a ver el documental y ustedes van a como siempre dejar sus opiniones en los comentarios. Cuando terminen de ver el video o si ven el documental, opinen en los comentarios. Pero desde el principio uno puede sentir como esa entonación un poco. Que ella de hecho parte en el documental defendiendo su amistad con él. Nuestra amistad era solo una amistad y no una relación romántica. Ella misma cuenta que ella ya era amiga de él, obviamente habían sido amigos por 20 años, eran amigos cuando a él se le presenta la oportunidad de postularse para ser oficial del servicio de alguaciles de Estados Unidos, que es básicamente ser un oficial federal, que tiene varios roles en relación a la seguridad del país, como atrapar fugitivos, proteger a jueces, cuidar a testigos. Él toma esta oportunidad, él postula feliz, pero Leslie no es parte del triángulo amoroso de esta historia. Como les decía en la intro, creo que lo dije, esta historia tóxica es un triángulo amoroso. Cuando empieza a ver el documental le aparece Leslie narrando, tú piensas que ella podría ser parte de esto, pero no, ella te deja claro que era solamente una amistad. Ian es parte del triángulo amoroso que protagoniza esta historia. Y luego, la misma Leslie cuenta, Ian conoce a Angela. Leslie dice, realmente a pesar de que la gente piense, esto es solamente una amistad, así que cuando Ian conoce a Angela, yo no podía estar más feliz. No podía estar más feliz porque él estaba feliz. Y yo siempre supe que lo que más quería Ian era casarse y tener hijos. Ese era su sueño de siempre. Por lo tanto, yo estaba feliz por él. Ian Díaz, el apellido es Díaz, es este tipo que les digo que es protagonista de este triángulo amoroso. Y escuchamos a Ian decir en el documental que él conoció a Angela en un Starbucks en Anaheim. Anaheim está en California, ahí está el resort de Disneyland. Ian dice que apenas se conoce con Angela en este Starbucks, se llevaron súper bien, eventualmente empezaron a salir y Angela se mudó a vivir con él en su condo. Un condo en Estados Unidos es como un townhouse, es como un departamento al final, pero como estos departamentos que incluso pueden tener patio y que es como un punto entre casas pareadas. Según yo acá en Chile le estamos llamando townhouse a esos condos. Es como una casa medio apartamento, pero son como edificios básicamente como con 2-3 pisos. El mismo Ian cuenta que pasan 2-3 semanas y él le pide matrimonio a Angela, ¿ok? Él dice, le pedí matrimonio rápido porque ella era todo lo que yo quería en una mujer. Era tierna, simpática, bonita, se llevaba bien hasta con su perro, el pequeño Georgie que tenía Ian. Pasan unos meses y Angela queda embarazada de gemelos. Y aquí volvemos a escuchar a Leslie narrando ahora, contando desde el punto de vista de Leslie, y dice, Ian estaba muy feliz, siempre había querido ser papá y ahora está esperando gemelos, o sea, imagínense. Pero acá empieza la historia. Angela Connell, ese es el apellido de soltera de ella, empieza a recibir unos correos. Y aquí es donde tenemos que empezar y lo siento si voy a repetir mucho la información, pero es que ustedes saben, tengo TDA, todos ustedes también, nos gusta mantener aquí el orden cronológico de las cosas para no confundirnos. Los correos que empieza a recibir Angela, al menos estos correos de los que se habla en el documental, son de parte de una persona o una cuenta de email que se llamaba Lilith is Truth. LilithISTRUTH. O Lilith es verdad. Ese nombre en español es Lilith, sin la TH al final. No Lilith, en español sería Lilith. Importante también, ese nombre existe en español. Leslie cuenta que estos correos que empieza a recibir Angela de parte de Lilith is Truth tenían un tono bíblico. Pecado, pecadora, diablo, todos estos términos, y eran súper amenazantes contra Angela. Decía, por ejemplo, tú eres su Eva, su Eve. Eva, como de Adán y Eva. Y Leslie acá cuenta, y ojalá que estas partes del video, estas partes que yo les estoy diciendo, las guarden casi así como tomen pantallazo esto que voy a decir ahora, graben pantalla y después cuando terminen el video vean esto de nuevo, porque a mí me habría gustado haberme grabado reaccionando al documental. Aquí Leslie dice, la mejor amiga de Ian, ¿cierto? Leslie dice, cuando Ian me cuenta que Angela está recibiendo estos correos, estamos conversando y no teníamos idea que era Lilith. ¿Qué rayos es Lilith? ¿Por qué específicamente ese nombre? Entonces yo e Ian, googleamos el nombre Lilith. Y aquí es cuando se enteran, y si ustedes lo googlean pueden ver también que Lilith, o Lilith en español, es una figura femenina legendaria de la mitología mesopotámica y el folclore demonológico judío. Aunque no es mencionada Lilith en la Biblia, la figura de Lilith no aparece en la Biblia cristiana ni tampoco en la Torá, sino que es un folclore posterior a eso. Pero la
La historia de Lilith es que, bueno, Adán tenía una esposa antes de conocer a Eva. La historia de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces la idea sería que Adán tenía una esposa antes que se llamaba Lilith. Lilith era mala y le fue infiel a Adán con Satán, con el diablo. Y juntos procrearon una raza de pequeñas criaturas malignas. Lilith se transformó en un demonio, en un espíritu demónico. Y aquí Lilith ya como demonio secuestraba a niños recién nacidos, bebés, en la noche y los desvivía. Leslie dice, Ian estaba súper asustado, obviamente. Y escuchamos también a Ian decir, Angela estaba súper asustada, o sea, y yo también no sabía qué hacer. Ella estaba embarazada de gemelos y está recibiendo estos mensajes. Y aquí hubo casi para mí como un mini jumpscare en el documental porque muestra una imagen como de cámara de seguridad de la casa del condo de Ian y Angela a este punto estaban viendo juntos. Estas típicas cámaras que están como en la puerta de entrada, entonces que se ve como la entrada de la casa. Debería poner una de esas en mi apartamento, ahora que lo pienso. Y se ve como a alguien asomarse. Y aquí es cuando Angela empieza a decir que ella piensa que hay alguien que ha estado como espiando por fuera de la casa del condo. Para mí fue un mini jumpscare porque pusieron esta imagen como de un hombre así como asomándose y tuvo como un pequeño efecto de sonido como de jumpscare y me asusté. Los correos decían cosas como te veo cuando sales a caminar, cuando sales a pasear al perro de Ian, suerte volviendo a tu casa, suerte volviendo a tu casa después del trabajo hoy día. Y básicamente lo que está Lilith se supone le está diciendo a Angela es como yo soy la Lilith de Ian. Ian sería Adán y tú, Angela, eres la Eva en el fondo. Ian no te ama, cuida a tus bebés, te robaste mi vida. Y aquí Leslie, narrando en el documental, nos introduce a la tercera persona de este triángulo amoroso. Ustedes se pueden imaginar obviamente ya que el triángulo amoroso lo componen Ian y Angela también. Y Leslie nos cuenta que 4 meses antes de que Ian conozca a Angela, Ian había terminado con su ex que se llamaba Michelle. Michelle, entonces, ¿quién es Michelle? La mejor amiga de Ian, Leslie, dice que esto fue un un fin de una relación bastante simple. Pero ellos habían comprado un departamento juntos, este famoso condo donde estaba Ian viviendo con Angela ahora. Ian había comprado este condo, este departamento, junto a Michelle, su ex, y él se quedó viviendo ahí. Luego escuchamos nuevamente audios de Ian en el documental, como que no vemos su cara, pero escuchamos su voz, como narrando. Y él dice, nunca he odiado a Michelle, nunca la he odiado, no la odio. Yo solo quería como librarme de ella y desafortunadamente no podía hacerlo porque estábamos todavía unidos por este departamento, por este condo. Y aquí Leslie en el documental dice, bueno, y yo junto a Ian estábamos los dos pensando lo mismo. Es Michelle la que está mandando los correos. Aquí en el docu vemos como unos flash de pedazos de los correos. En ningún momento muestran un correo completo, pero como que van mostrando pequeñas partes de los correos y hay frases como disfruta tu última noche de seguridad, cuida tu guagua, así, pero cosas muy agresivas y muy amenazantes. Y aquí ya acuden a la policía. Y aquí en el documental vemos body cam footage. Ustedes ya aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de qué es esto, que son las grabaciones de las cámaras que tienen los uniformes de los policías, que es algo que es obligación en algunos estados de Estados Unidos, como en Los Ángeles. Entonces es público, así que tenemos acceso a eso. Entonces aquí podemos ver, eso es lo bueno que de estas imágenes de bodycam, es que se pueden ver no solamente cómo fueron arrestos, sino que también se puede ver cómo fueron las visitas de la policía a una casa una vez que denunciaron algo o llamaron pidiendo ayuda, etc. Entonces acá vemos imágenes del 3 de junio del 2016 y vemos a Angela haciendo pasar al departamento, al condo, a la policía, y el oficial de policía dice, tengo un reporte de ayer, y le pregunta a Angela, me pregunto qué es lo que pasó hoy. Y Angela le cuenta que recibió otro correo de parte de lo que ella cree es Michelle durante ese día. Entonces aquí no sé si esta es la primera vez que la policía acudió a la casa al departamento de Ian donde estaba viviendo con Angela, pero aquí vemos que la tónica es, porque fueron más de una vez, que Ian y Angela empiezan a acusar a la policía que están recibiendo estos correos y que ellos están seguros que son parte de la ex de Ian, que es Michelle. Entonces tenemos varias imágenes de varias visitas de la policía al departamento visitando a Angela y a Ian, conversando de cómo son los correos que están recibiendo, qué se puede hacer, etcétera, y Angela explica que está temiendo por su vida, etcétera, etcétera. Angela acá en esta visita a la policía le dice al policía, ella ha ido a mi trabajo, se refiere a Michelle, ella sabe cómo me veo físicamente. En el correo describió exactamente cómo yo estaba vestida anoche, y Angela le dice al policía, y ahora estoy en esta situación donde digo como, o estoy segura en mi casa, que es donde más segura estoy, o me arriesgo y voy a trabajar a mi trabajo, pero me arriesgo a que me haga algo esta chica. No la conozco, no sé cuáles son sus capacidades, no sé de qué es capaz. La policía de Anaheim les explica a Ian
Ian y a Angela que, a pesar de que estas amenazas sí son comportamiento criminal, necesitan aún más evidencia para poder arrestar a Michelle o acusarla de estar haciendo esto. Y vemos que Angela y junto a Ian están muy ansiosos, asustados, temiendo por su vida. Entonces, al parecer, necesitan que avance esto para que puedan sentirse más seguros. Una orden de alejamiento, un arresto, algo en contra de Michelle. Acuérdense de esto que acabo de decir. Escuchamos nuevamente grabaciones de Ian, la voz de Ian diciendo que estaba súper asustado, que no sabía de qué era capaz Michelle o qué iba a pasar, y que por lo tanto junto a Angela fueron al departamento de policía de Anaheim y oficialmente solicitaron una orden de alejamiento en contra de Michelle. Y aquí Leslie, la mejor amiga de Ian, dice que ella se ofreció para ser la persona que fuera físicamente a notificar a Michelle con la orden de alejamiento, como con el papel. Lo encuentro heavy porque como que yo me imagino, quiero ver mucho lo que van a decir ustedes en los comentarios, pero me imagino que todos van a no juzgar, o sea, puede ser juzgar, pero todos vamos a comentar como, wow, en verdad Leslie estaba enamorada de su mejor amigo. Pero técnicamente lo que está haciendo no es malo, estaba ayudándolo. Ahora, cuando escuchen este capítulo y vean este capítulo completo y sepan todo lo que pasó y todo el enredo de cosas que pasaron y los plot twists y qué es lo que Leslie, la mejor amiga de Ian, sigue pensando hoy, ahí yo creo que sí la van a juzgar más, pero siento que hasta ahora suena como que quiere mucho a su amigo y lo está ayudando. Entonces ella se ofreció en ir a dejarle y esta notificación, físicamente hay que hacerlo en persona, de esta orden de alejamiento a Michelle. Y Leslie dice que estaba súper nerviosa, pero lo hizo por Ian. Y hay una grabación como que grabó con su teléfono cuando le pasa el papel a Michelle. Vemos a Michelle abriendo la puerta y Leslie le pasa el papel y le dice "You've been served", como en español eso sería como fuiste denunciada, demandada, no sé. Has sido servida con una orden de alejamiento. Y Michelle se ve como súper confundida porque se queda quieta ahí con el papel en la mano como... Y Leslie dice que después de esto los correos no se detuvieron, siguieron, simplemente siguieron. Aquí vemos en el documental un correo que manda Michelle, lo que ellos entienden que es Michelle, a Angela, donde dice: Angela, cancela tu orden de alejamiento, como retira tu orden de alejamiento, o vas a seguir sufriendo. Y seguían llegando las amenazas. Por lo tanto, Angela con Ian van de nuevo a la policía y les explican que tienen esta orden de alejamiento, que fue entregada, fue notificada a la persona y que esta persona sigue mandando amenazas. Aquí se escucha una llamada de Angela y Angela dice: mi abogada, me aconsejó que los contactara a ustedes a la policía para solicitar que arresten a Michelle porque siguen las amenazas y aparte claramente ha violado la orden de alejamiento, así que por eso está llamando, está pidiendo que arresten a Michelle directamente. Lo está solicitando. Vemos más imágenes de bodycam de la policía visitando a Angela con Ian. Y aquí vemos como Ian tomar todo el control y el liderazgo de estas visitas y le explica hartas cosas a los policías. Mencionan como en los correos hay incluso imágenes súper violentas y gráficas como cabezas, cosas respecto a fetos. En esta visita, en esta conversación con los policías, con los oficiales, Angela y con Ian, vemos como los policías le preguntan a Ian qué tanto tiempo se conoció con Michelle. Y él explica que estuvieron 2 años juntos y que habían terminado en agosto. Ahora ya es junio del año siguiente, o sea, casi un año después. Y le preguntan si en el tiempo que conoció a Michelle la había visto ser así, agresiva o hacer cosas como esta. Y él dice, bueno, una vez ella en esta misma sala del departamento tomó un cuchillo y me amenazó con que iba a desvivirse. Y después Angela dice, sí, también una vez amenazó a Ian con que iba a incendiar esta casa con Ian y con el perrito de Ian adentro. Eso le cuentan Angela con Ian a la policía. Ian dice que la semana antes de que terminaran, esa última semana que estuvieron juntos, que Michelle estaba súper emocional, triste, como errática. Angela explica cómo su vida ha tenido que cambiar por esto, que ya no sale de la casa, que sus amigos, que su familia tienen que ir a verla ahí al departamento porque le da miedo salir. Y aquí ya pasamos a ver unos correos más agresivos aún donde Michelle, supuestamente Michelle, está amenazando a Angela con decirle literalmente que va a morir esa noche mientras es asada. Y a este punto, las amenazas de estos correos de Michelle a Angela, donde específicamente la está amenazando con que va a ser asada, se vuelve todo un tema acá en la historia, como algo muy específico y una parte importante de la historia. Aquí escuchamos a Ian explicando que Michelle entró a una página web, supuestamente, donde la gente pone avisos, y había un aviso de un hombre que estaba buscando a una mujer que quisiera de manera consensuada realizar una fantasía con él, tener sexo, realizar una fantasía sexual de
Todos sabemos que existen los fetiches sexuales, hay todo un mundo de internet de gente que tiene fetiches específicos y busca a otras personas que también estén interesadas en la misma fantasía, los mismos fetiches para hacerlo con consenso. Ahora, que alguien tenga el fetiche de esto, sobre todo un hombre con una mujer. O sea, no sé, miren, los fetiches son fetiches y si hay gente que hace eso con consenso, pero... Y yo de verdad que soy muy abiertamente porque creo mucho en los fetiches, los morfos, yo tengo los míos, pero no sé, y no sé si... Y sobre todo como un hombre o como una mujer, no sé, bueno, no es el punto de la historia. El tema es que en una página de internet había un hombre que publicó y que parece es muy común, y esto pasa a un hombre no buscando hacerle daño a alguien, sino que estaba buscando cumplir esta fantasía, y es algo que pasa, existen muchas páginas de internet donde la gente pone estos anuncios, buscando una mujer que quisiera como llevar a cabo esta fantasía con él. Y dice en la publicación, él dice que ha hecho esto antes con unas exnovias y que había sido muy como excitante para él. Dice que podrían, con esta mujer que se ofrezca o quiera hacer esto con él, que podrían ponerse de acuerdo en los límites antes de juntarse, que podrían juntarse en un lugar seguro como un hotel. Dice que es limpio, profesional, mentalmente estable, fit, sin enfermedades, sin drogas, sin uso de drogas, pero que tiene un lado dominante y que le gustan las mujeres sumisas en general. Dice que no le interesa violencia ni dolor y que está interesado más que nada en la parte sexual de este fetiche, pero que no está interesado en hacer daño ni en sentir dolor ni en sentir dolor a nadie, nada. Y no tenía intenciones de hacer nada técnicamente ilegal ni hacerle daño a nadie, pero quería como esta actuación en el fondo. Michelle, lo que dice Ian es que Michelle encuentra este artículo y responde a este artículo, pero mandando fotos de Angela, haciéndose pasar por Angela, diciendo estoy interesada, soy esta, para que este tipo vaya a la casa de Angela. Porque en el fondo, ¿cómo funcionan a veces estos fetiches? Yo no estoy interesado en este fetiche, pero otros fetiches, otros morbos, si uno va a hacer como una actuación o un roleplay, uno se pone de acuerdo antes. Entonces puede ser como te espero, voy a dejar la puerta abierta, tú entras y hacemos esto de tal manera. Y generalmente estos morbos tienen más que ver con cómo empieza el sexo, siento yo, más que... Entonces, lo que cuenta Ian es que Michelle responde a este artículo con fotos de Angela incitando al tipo a que vaya a su casa, haciéndose pasar por Angela, para que este tipo vaya donde Angela y le haga todas estas cosas y Angela piense que efectivamente están abusando de ella. De hecho, en esta respuesta de Michelle haciéndose pasar por Angela, le dice literalmente, si te digo pares o que pares, no pares. Aquí empezamos a escuchar al tipo del aviso. El tipo accedió al documental a hablar, pero solamente con su voz, no vemos su cara porque no quiere ser como reconocido por familia o su círculo. Y él dice que de repente le llega un mensaje a su artículo que publicó, un mensaje de Lilith is Truth. Y que ella le dio una dirección de su casa y le dio todas las indicaciones y bla, bla, bla. Le dijo, te voy a dejar la puerta abierta, entra, haz lo que quieras conmigo. Y él le respondió, mira, estaba pensando, me interesa que fuera quizás como lo que podríamos hacer es un roleplay como de que yo estoy metiéndome a tu casa, como que fuera a robarte o algo así, y que tú estés como durmiendo en tu cama. Pero como lo vamos a hacer en una casa, no quiero que un vecino nos escuche o nos vea y llame a la policía, me da miedo eso, le dice el tipo a, supuestamente, Angela. Bueno, y luego escuchamos la voz de una grabación de Angela y una llamada que hizo a la policía. Y en esta llamada que hizo a la policía dice, hola, soy Angela Díaz, tengo una orden de alejamiento contra Michelle. Y esa tipa, Michelle, acaba de nuevamente violar este orden de alejamiento porque me mandó un correo hoy diciéndome que va a venir un tipo a mi casa y va a abusar de mí. Cuando la policía llega a la casa, revisan todo, el correo, aquí está Ian con Angela y tienen como papeles impresos por todos lados, los correos tienen muchas pruebas, computadores abiertos y les muestran estas conversaciones. Después escuchamos de nuevo al tipo del anuncio. Él dice, llegó en el auto a la dirección, estaba súper entusiasmado, sentía como un poco de adrenalina, todo, pero dice que una vez que llega al edificio, y en este edificio como que tú entrabas con código a los departamentos, y puso el código que le había dado supuestamente esta persona, Angela supuestamente, y cuando hace eso, en la pantallita donde pone el código para entrar, sale el nombre como del dueño de la casa y dice Ian Díaz. Y que apenas vio eso le dio mucho miedo, porque dijo, no quiero entrar a una situación donde quizás esta tipa tiene novio o esposo y él no sabe que ella va a hacer esto y me van a pegar después, como no. Así que se subió a su auto y se fue. Aquí vemos también grabaciones de la visita de la policía a Angela y a Ian y les dicen, bueno, asegúrense de tener todas sus puertas bien cerradas, vamos a tener aquí a patrullas vigilando, si ven algo, escuchan algo, avísennos. Vamos a tener también un helicóptero aquí revisando el área, así que eso. Y luego vemos que les llega un correo de parte de Michelle, supuestamente, de nuevo a Angela y a Ian, donde dice, tuviste suerte, como te escapaste esta vez de lo que yo te quería hacer, pero
nunca te vas a escapar por completo de mí, bla, bla, bla. Y aquí vemos que Ian ya estaba bien como frustrado y le dice a la policía en una de las grabaciones, en una de las visitas, le dice a la policía en qué punto van a arrestar a Michelle. Quiero que la arresten, como está mandando estas cosas, contratando tipos de internet para que vengan a hacerle daño a mi novia, como en qué punto la van a arrestar, qué tiene que pasar. Y aquí una semana, unos días después, termina ocurriendo algo que es como que ya la gota que rebalsó el vaso y escuchamos una llamada de Angela a la policía, una grabación de una llamada de Angela a la policía donde está respirando muy fuerte y dice: alguien acaba de venir de atrás mío, me empujó contra mi pared, me empezó a ahorcar y me estaban diciendo que iban a de mí. Angela se escucha súper asustada. La mujer del 911 le pregunta cuántas personas, ¿era una persona o más de uno? Angela dice era un tipo, era un hombre, tenía como una máscara de esquí negra en la cabeza, así que no le vi la cara, y envían a oficiales de la policía a la casa de Angela. Y vemos obviamente la grabación de bodycam de esta visita de la policía. Angela se ve súper asustada, súper agitada, está llorando, explica lo que le pasó, muestra cómo quedó una marca de maquillaje de su cara en la pared y le empieza a explicar a estos oficiales de policía todo el contexto, qué es lo que estaba pasando con la ex de su novio, Michelle, y estos correos y esta cosa del aviso del tipo en internet, etcétera, etcétera. Bueno, y es con esto, con esta última situación gravísima que ya está todo aquí dispuesto para que la policía pueda arrestar a Michelle. Y escuchamos una grabación de audio del arresto de Michelle. Por alguna razón no muestra, no sé si no hay o no muestran la grabación de video, pero escuchamos la grabación de audio de este arresto y vemos imágenes como de una recreación del equipo de producción de Netflix, como que recrean un poco el arresto, pero el audio es real. Y es como un arresto bien tranquilo. Michelle como que accede, le dicen que tiene unas preguntas para ella. Le dicen a Michelle, textual: hay algunas cosas pasando entre tú y Ian, ¿cierto? Michelle dice sí. El tipo le dice, él hizo un reporte, hizo una denuncia con nosotros y nos mostró unos correos que tú le mandaste. Y ella le dice sí, uno de esos correos sonaba un poquito loco, ¿no? Como que lo sé. Entonces como que Michelle no está aquí, dice literalmente, dice uno de los cuales probablemente sonaba un poco loco, lo sé, sí. Entonces como que está admitiendo a estos correos locos, pero si no pones atención está admitiendo a uno. Dice uno de los cuales sonaba un poco loco. Y uno piensa como todos sonaban locos, como. Y el tipo le dice, ok, le dice Lilith is truth. ¿Sabes algo de eso? ¿O qué significa? Y Michelle dice no. Eso no. Y aquí vemos al papá de Michelle, Mike Hadley, siendo entrevistado para el documental. Él dice que estaba en su casa, estaba viviendo con Michelle estaba viviendo con ellos, y que escuchan que los perros empiezan a ladrar y de repente está la policía en la puerta. Él dice como, ¿qué pasó? Y le dicen, vamos a arrestar a tu hija. Y él como, ¿qué? ¿Cómo qué está pasando? Y se llevan a Michelle. Y es en esta parte del documental donde vemos a Michelle siendo entrevistada. Michelle aparece en el documental, la famosa Michelle. Aquí Michelle dice su nombre completo y su fecha de nacimiento. Nació el 20 de diciembre de 1986, o sea, para la época que pasó esto, que fue hace 10 años, tenía como la edad que tengo yo ahora, tenía 30 años en ese punto, o sea, es como que esto me estuviera pasando a alguien de mi edad en este momento. Y ella era un poco más joven que Ian Leslie, o sea, había cumplido 30 recién, yo tengo 31 en verdad, pero... Aquí por si ven el documental, estamos viendo en este momento, esto pasa en el minuto 21 más o menos del documental en Netflix, pero en este punto estamos viendo imágenes de Michelle sentándose para grabar su entrevista en el documental y escuchamos un audio de cuando la arrestan y después la interrogan, pero no es lo que le están preguntando en el momento, porque en ese audio se escucha, ok, Michelle, damos tu nombre completo, fecha de nacimiento, juras decir la verdad porque todo esto va a ser usado después en el juicio, como no es que le estén diciendo eso en el documental, esa es una grabación de cuando la arrestaron y las imágenes que estamos viendo es cuando Michelle se sienta a ser entrevistada para el documental de Netflix. Y acá, concentrémonos bien en esta parte, para terminar esta sección, escuchamos que le están preguntando a Michelle sobre los correos, pero están mencionando frases específicas, todas estas frases medias como religiosas, con referencias a también como el infierno, estas figuras bíblicas, y le están preguntando si ella escribió eso, y ella dice que sí. Como sabemos, el primer correo que recibe Angela Ian de parte de Michelle, que fue de hecho hacia Ian, era este correo con todos estos tonos medios bíblicos extraños, y luego empiezan a llegar todos los otros correos y fue como creciendo el nivel de amenaza y todo, ¿cierto? Entonces, aquí no estamos escuchando a la policía de leerle a Michelle todos los correos y las amenazas y este tipo de
del aviso en internet de la fantasía sexual. No, estamos escuchando que la policía le está mencionando a Michelle estas frases bíblicas del primer correo. Y Michelle dice, sí, yo escribí eso. Y después vemos a Michelle hablando en el documental, siendo entrevistada, y ella dice, es la primera vez que la vamos a hablar en el documental. Ella dice, no tengo idea de dónde salió todo eso, no sé por qué escribí eso, pero me crié con muchos sermones religiosos y cosas así, entonces siento que en ese correo como que yo estaba vomitando información que estaba en mi cabeza, cosas que recordaba de mi infancia, como de religión. Siento que acá, y esto yo lo digo porque yo ya sé cuál es el desenlace del documental, pero yo se lo estoy tratando de contar en orden sin como revelarle los plot twists hasta el final, pero lo estoy tratando de contar como con un poquito más de orden porque el documental también lo hacen como para que tú no te esperes el plot twist, pero son bien poco precisos en algunas cosas que ahora yo sabiendo y habiéndolo visto ya una vez y ahora viéndolo de nuevo para resumírselo a ustedes, me doy cuenta cómo omiten ciertos detalles para que en verdad tú te confundas y no te esperes el plot twist, pero yo igual voy a dejar esto más claro ahora. Michelle está admitiendo haber escrito todas esas frases bíblicas del primer correo, ¿ok? No admitió las otras cosas de los otros correos, por si acaso. Bueno, y después de todo esto, los productores que están entrevistando a Michelle en el documental le dicen, ok, Michelle, hablemos de Ian. ¿Cómo se conocieron? Y aquí vamos ahora con la historia de cómo se conocieron Michelle con Ian. Bueno, ¿cómo es que Michelle conoce a Ian? Michelle dice que ella siempre quiso esa meta de tener una relación que termine en un matrimonio, tener una casa, los perritos, los hijos y también que ella creció viendo a las princesas de Disney. Conoce a Ian por una aplicación de citas y rápidamente se da cuenta que a ella le gustaba mucho Disney. Ian estaba obsesionado con Disneyland, específicamente que está en Anaheim, en California, y se entera que es porque él había trabajado en el parque antes. De hecho, la primera cita termina siendo en Disneyland y él le muestra todo y sabe todo del parque y está obsesionado con Disney y le dice que su princesa favorita era Bella, de La Bella y la Bestia. Michelle recuerda que pensó como nunca había conocido a un adulto que le interesaba tanto Disney, que alguien podría decir es como una red flag, pero después que él le explica cómo él iba mucho al parque con su papá cuando chico, le trae muy buenos recuerdos, como que ella lo encontró dulce y también esto de que sea como un hombre tan vulnerable y sensible como que le pareció muy atractivo. Luego unos meses hacen un viaje a Nueva York para Navidad, en invierno. Y hay video de esto, de hecho. Tienen este viaje y aquí ella recuerda pensar como, ok, estoy lista para mudarme con él, como quiero casarme con él. Encuentran estos departamentos, estos condos que estaban siendo construidos en Anaheim y llegaron a esta idea de que ella iba a poner la plata para el pie y él iba a ayudar pagando los dividendos. Adquieren este condo, este departamento townhouse, se comprometen y empiezan a armar su familia. Estaba a 10 minutos manejando un auto de Disneyland, entonces todo era perfecto. Pero Michelle dice que apenas se cambian y, o sea, se van a vivir a este departamento, este condo, que todo se pone muy oscuro. Ella dice, nunca pensé que todo esto iba a terminar en yo siendo considerada la mujer más loca de California. El papá de Michelle relata en el documental, perdón, estoy con cambio de ropa ahora, continuando con la grabación del capítulo. El papá de Michelle recuerda el día en que la arrestan, como él no tenía idea por qué la estaban arrestando y acá cuando estás viendo el documental yo creo que empiezas a sentir quizás como va a haber un plot twist aquí porque suena como que fueran eventualmente a estar redimidas estas personas porque dice, cuando criamos a nuestras hijas, algo de lo que siempre me aseguré de enseñarles es que tratas a todo el mundo con respeto y con bondad. Y estás acusando a mi hija de haber llevado a un hombre a intentar abusar de la pareja de un oficial de seguridad de Estados Unidos. Obviamente estoy en shock. Aquí cuenta también cómo después ellos tenían un negocio familiar y al negocio le empezó a ir mal porque toda la gente que los conocía creían que Michelle era culpable y que él y su esposa eran los únicos que estaban seguros de que no era culpable. No por evidencia, no por revisar como los documentos, las características del caso, sino que porque ellos la conocían y sabían como sea, ella no hizo esto. Ellos recuerdan ir a hablar con Michelle en la cárcel y los separaron por estos vidrios como para hablar con ella porque era como considerada súper como grave como criminal y ella le explica por lo que estaba acusada y él dice hasta nuestros familiares pensaban que ella era culpable y yo siempre he sido muy lógico y para mí cuando las cosas no hacen sentido y no existo en ese mundo y yo nunca pensé que ella era capaz de hacer algo como esto. Y él decía, la pregunta es, ¿quién es Lilith? ¿Quién es Lilith? Y aquí es cuando el documental nos lleva 3 años antes, al 2013, y aparece un hombre nuevo. Este hombre, grande, con barba, alto, llamado Jason, dice que en un bar el 2013 conoce a una chica rubia muy atractiva. Él dice que tenía mucha personalidad, mucho carisma, y que empezó a hablar con ella, que en un momento él mencionó que trabajaba en law enforcement,
que puede ser como la policía o algo así, y que ella le dice, yo también, yo soy abogada, le dice. Tenían cosas en común, así que intercambiaron números y que ella se presenta a sí misma como Angela. Este tipo Jason dice que Angela, que era rubia en este momento y supuestamente abogada, era súper energética, entretenida, chistosa y que era todo lo que él siempre había buscado en una mujer y que cada día que avanzaba él se enganchaba más y más de ella. Dice que unos meses después ella le dijo que no estaba feliz viviendo en el departamento donde estaba, así que él la invitó a vivir con ella y él dice me estaba enamorando de ella, sin duda. Él dice que una noche estaban en un sillón y aquí él se emociona, le caen lágrimas aquí a él en el documental a Jason y dice, y esto me trajo flashbacks de cuando vimos el documental de Instinto Maternal. Él dice, le caen las lágrimas, se emociona un poco, dice un día en el sillón estábamos sentados y ella me cuenta que tiene cáncer cervical en etapa 4. Él dice, Dios mío, ok, vamos a luchar contra esto juntos, la quimioterapia, lo que sea necesario, lo vamos a lograr, vamos a vencer el cáncer. Y que ella le decía, no, tú tienes que trabajar, yo soy fuerte, yo me puedo llevar sola al doctor. Y él dice, a mí no me gustaba esa idea, pero bueno, lo acepté porque ella quería hacerlo de esa forma. Y aquí entra otra persona al documental a ser entrevistada, que es esta señora, se llama Mary Bukovskis. Ella dice, es una persona muy sensible, muy empática, tengo hijos y cualquier persona que muestre interés en mis hijos, a mí automáticamente me cae bien. Dice, conocí a Angela el 2014. Era muy amigable, muy cálida y parecía estar muy interesada en sus hijos, entonces le cayó muy bien. Algo que me confundió acá en el documental es que no contaron mucho, yo me perdí, no cuenta esta señora, Mary no cuenta cómo conoció a Angela, solamente cuenta que la conoció en el 2014, pero podrían ser vecinas, en algún trabajo, no sé, pero se conocen. Y ella cuenta, yo una señora mayor que ella, y ella cuenta que cuando se entera que Angela tiene cáncer, se preocupó demasiado por ella, la llevaba muy poco tiempo conociendo, se preocupó mucho y se sintió muy maternal y protectora con ella. Era como un pájaro herido y ella dice como, ¿quién no va a querer cuidar de un pájaro herido? Ella dice, sacábamos a mi hijo juntas y hablábamos sobre sus sueños, sobre su salud. Ella era muy amorosa con mis hijos, decía que tenía miedo de que iba a morir. Esta señora dice también que cuando la conoció en este tiempo, mientras pasaba el tiempo, ella se fue poniendo más pálida, después supuestamente perdió su cabello y tenía como un pañuelo en la cabeza. La señora también dice que Angela le decía, siento que Jason no va a estar atraído a mí, ahora ya no le voy a parecer atractiva por el efecto físico de la quimio, estaba más delgada también. Esta señora dice que para mostrar apoyo a Angie se cortó el pelo y subió una foto, esto está en Facebook todavía, 2014 sale acá ya, sube una foto a Facebook la señora con el pelo corto y pone como en honor a mi amiga para apoyarla, que algo que pasaba haciendo mucho, todavía pasa en redes sociales, como cuando tienes un ser querido que tiene que pasar por la quimio, como para al menos no, que lo encuentro, yo sigo encontrando que es algo que es como empático y lindo, que es como, no puedo ponerme en tu situación, obviamente no puedo ayudarte más que apoyarte, escucharte, quizás literalmente llevarte a la quimio, no puedo hacer más que eso, y si es que me cuentas que te estás sintiendo poco atractiva por tener que perder tu pelo, entonces al menos con eso te voy a ayudar, bueno, me voy a rapar yo también, como, sigo encontrando que es como, estuvo muy de moda hacer eso, siento, en redes sociales en algún momento, hay gente que lo puede encontrar cringe, yo siento que es muy lindo el gesto, la gente dice no es necesario, pero no se trata de que sea necesario, es como un gesto lindo, y esta señora lo hizo por Angela. Y luego Jason dice que había una cita en el doctor particular a la que fue Angela, donde Jason dijo, ¿sabéis qué? Voy a ir, la voy a acompañar, voy a manejar con ella. Dice que la acompaña y que él iba a entrar con ella a la cita con el doctor y ella le dijo como, no entres conmigo, voy sola. Y que él como, ok, y se quedó esperándola como en la sala de espera y que empieza a mirar alrededor de la sala de espera y dice como, algo está mal acá, no sé qué es, pero hay algo raro aquí. Le pregunta a la recepcionista como, ¿qué tipo de centro de tratamientos de cáncer es este? Y ahí se da cuenta que estaba en una clínica estética y se estaba sacando un lunar. Jason dice que fue a confrontar a Angela después de la cita y que ella le dijo, no, esto es parte de, o sea, necesito sacarme como melanomas de la piel, es parte de, me tienen que sacar un lunar cancerígeno, por eso estoy acá. Jason dice, ok, eso me pareció muy raro. La señora dice como Angela estaba súper triste por estar perdiendo su cabello, como había dicho, tenía su gorrito de lana y dice que mientras estaba hablando se fija que Angela estaba como rascándose acá abajo y que ahí se da cuenta que no estaba rascándose como su cabeza rapada, sino que se estaba metiendo el pelo, que tenía pelo, que se lo estaba escondiendo con los gorros, no estaba rapada, y que se estaba metiendo el pelo así con el dedo. La señora dice, no quería decirle ahí mismo como, no tienes cáncer o algo así, porque sería yo la irrespetuosa, pero aquí vemos en el documental como estas dos personas nos están contando que conocieron a Angela estos 3 años antes y que él, interés amoroso, ella como amiga, la señora, y que ambos se empezaron a dar cuenta paralelamente que parece que está mintiendo con esto del cáncer, y parece muy extraño. Y acá esto fue un poco tragicómico, la señora dijo, y estoy
pensando, this bitch has more hair than I do. Como, esta perra tiene más pelo que yo. La señora se estaba enojando ya con haber sido engañada. Y cualquiera, o sea, insisto, es lo mismo que pasa en el documental de Instinto Maternal. Esto de encontrarse con una persona mentirosa patológicamente debe ser heavy. Cuando te hacen tener que sentir empatía por ellos, por algo tan grave, y que después sea mentira, te debes sentir tan engañado y te debes sentir como tonto, no que lo seas, pero te debes sentir así y debe dar mucha rabia. Esta parte es heavy. Jason dice que en alguna de las supuestas citas de Kim o de Angela, ella le había mandado una foto tipo POV, como una foto de ella, no como selfie, sino que ella hubiera tomado una foto en su teléfono sentada en la silla siendo atendida como de la sala médica. Y él piensa como, ok, Angela no está en la foto, es supuestamente una foto que tomó ella, pero es como del box, de la clínica. Y pensó, ¿será real? Y empezó a buscar POV Chemotherapy, así como quimioterapia POV en Google Imágenes. Paralelamente, la señora dice que ella decidió llamar a la UCI donde supuestamente se estaba tratando Angela. La señora, muy pilla, dice que lo que se le ocurre hacer es que cuando llama dice, hola, soy tal persona, estoy llamando por mi amiga Angela, tanto que se está haciendo tratamientos de quimioterapia aquí en la clínica, la tengo que ir a buscar, entonces quería saber a qué hora va a salir. Muy buena mentira ahí para sacar información. Y le dicen, lo siento mucho señora, no tenemos a nadie registrado con ese nombre aquí. Por otro lado, Jason, avanzando en las páginas de Google Imágenes, llega como a la página 15 y encuentra la misma foto que había mandado Angela por mensaje de texto a él. Y se da cuenta que era una foto que tomó un hombre años atrás recibiendo quimioterapia. O sea, Angela trató de ser pilla con, ok, voy a sacar una foto de internet, pero voy a avanzar como a la última página posible para que nadie pueda darse cuenta y no sea tan obvio. Jason dice, mi corazón se cayó al suelo. Fue como ya la confirmación. Y su primer pensamiento fue que me encantó el primer pensamiento que tuvo, porque cada vez que he visto estos documentales de personas que mienten, es exactamente el primer pensamiento que yo tendría siempre. Y siento que nadie dice esto. Él dijo, el primer pensamiento que tuve fue, ¿cómo saco a esta mujer de mi casa? Ese es exactamente el primer pensamiento que tengo yo cuando escucho estas historias. Como, si yo me enterara que alguien que tiene acceso a mi casa, con el que convivo, con el que duermo, me está mintiendo con esas cosas, de hecho una mentira chica, pero incluso con una mentira así, mi pensamiento es, esta persona es loca, psicópata, me va a matar, me va a secuestrar, me va a robar. ¿Cómo hago que no vuelva a acercarse a mí? Me daría miedo, es como el primer instinto que tengo y siento que en estas historias de mentirosos patológicos nadie dice eso, como que el primer instinto es como preguntarle más, querer saber más, ¿por qué mientes? Mi primer instinto sería como, ¿cómo me alejo de esta persona? La señora dice que Jason la contactó a ella y le pidió, ambos ya captaron que Angela mentía y él le pidió a la señora si podía ayudarlo a sacar las cosas de Angela de su casa. La señora dice que fueron a sacar las cosas de Angela y encontraron varias cosas. Por ejemplo, un diario de vida donde escribía cosas como pensando a futuro de cómo le dolía lo triste que iba a estar Jason cuando si es que ella llegara a fallecer por el cáncer. Y ella pensaba como, no está enferma, entonces, ¿por qué está escribiendo esto? Está escribiendo esto porque está realmente como en ese estado mental donde piensa que es verdad, o lo escribía a propósito por si alguien lo encontraba para cubrir su mentira. Encontraron como tubos médicos y cinta en el último cajón y aquí deciden hacer una intervención. Es heavy porque hay un video. Grabaron un video como desde un iPhone, esto es el 2014. Angela llega a la casa de Jason y habían invitado a varias personas del círculo al que Angela le había mentido. Angela entra y dice como, hola, ¿por qué están todos aquí? ¿Qué pasó? Y le empiezan a hacer no la intervención, pero decirle como, hola, sabemos que no estás mintiendo. Le dicen, mira, a todos en esta sala le debes unas grandes disculpas. Y ella como, ¿por qué? Y le dicen, no eres abogada. Ella está con una peluca muy especial, una peluca muy grande. Y ella dice, sí soy abogada. Sí soy abogada, definitivamente soy abogada. Ellos le dicen, no eres abogada y tampoco tienes cáncer. Su reacción es típica de, siento yo, persona que están descubriendo que miente, porque su reacción es como, se ríe así como, ¿qué te pasa? Obviamente soy abogada, obviamente tengo cáncer, pero claramente nerviosa, en shock y tiesa. Como le dicen, tenemos muchas pruebas de que no tienes cáncer, estamos más que nada todos con el corazón roto, le mentiste a mis hijos, dice la señora, y ella sigue diciendo que es verdad. Empiezan como a discutir y luego una de las amigas se la lleva y una de las amigas como que la defiende de los demás, le dice como, me la voy a llevar, déjenla, me la voy a llevar. Y se van en un auto y la señora es la que está grabando y sigue grabando y le dice como, mentirosa, mentirosa, y le sigue grabando con el teléfono. Jason dice que luego que Angela se fue, él ya sintió que había terminado todo y que necesitaba cortar ese vínculo de su vida.
Dice que estaba asustado, como de que era capaz ella. Bueno, volviendo al 2016, Leslie, esta amiga de Ian, dice que, bueno, a este punto Michelle estaba en la cárcel, entonces ellos estaban felices, estaban tranquilos al fin, y bueno, se supone que Ian estaba esperando mellizos con Angela. Y dice Leslie que todo cambia cuando una noche, como a las 3 de la mañana, ve que la está llamando Ian. 2 de la mañana, perdón, 2 de la mañana. Contesta y dice que las primeras palabras de Ian son: los mellizos no son reales. Leslie dice que tuvo como que pensar, wait, ¿qué estás diciendo? Como, ¿cómo? Y él como, esa supuesta ecografía de los mellizos es falsa. Leslie dice que fue a confrontar a Angela y que Angela era súper obstinada, como súper porfiada en su respuesta, como, ¿cómo puedes decir eso? Obviamente son reales mis mellizos, ¿de qué estás hablando? Y que luego de eso se fue inmediatamente. Aquí Leslie con Ian empiezan a revisar la casa y encuentran muchas cosas, como por ejemplo test de embarazo, muchos tests de embarazo, algunos sin usarse y otros supuestamente como positivos, pero muchos. Y aquí van a la policía y le cuentan todo. Bueno, van a la policía a contar todo esto y aquí escuchamos de nuevo grabaciones de Ian y son las grabaciones de él hablando con la policía. Él cuenta que se conocieron el 2 de enero en un Starbucks en Anaheim. Dice que se llevaron muy bien, que ella era muy dulce, que era todo lo que él buscaba en una mujer. Leslie dice que Ian llevó todo lo que habían encontrado en el departamento. Estos test de embarazo que les decía, habían unos donde ella había hecho pipí que se habían usado y otros que no habían sido usados y que pudieron darse cuenta que habían sido como rayados para que pareciera que era positivo. Y luego se dan cuenta que esta foto, la ecografía, si tú buscabas en Google ecografía falsa, eventualmente encontrabas esa misma ecografía. Leslie dice que Ian estaba súper como dolido, pero después siguió contactando a Angela. La llamaba y le dejaba mensajes de voz porque Angela no contestaba, como que Angela se escapó. Y él le dejaba mensajes diciéndole como, obviamente estoy muy enojado, estoy muy sentido, pero igual quiero que sepas que estoy preocupado por ti, todavía te amo, devuélveme el llamado. Ian también le confiesa a la policía que se empieza a dar cuenta de muchas mentiras. Una vez que Angela se fue, se da cuenta que el trabajo que ella decía que tenía no era su trabajo. Así que ahora nosotros que sabemos la historia que había ocurrido años atrás con Jason, ¿se acuerdan? Entendemos que parece que Angela es una mentirosa patológica. Entonces, esto los hace pensar a ustedes. Wait, entonces la mala es Angela y no Michelle. Bueno, vamos en orden porque tan claro no es. Leslie aquí dice que aquí es cuando se empiezan a preguntar si acaso Angela estaba enviándose esos correos a sí misma. Leslie dice que empezaron a cuestionar si efectivamente pasó lo del garage cuando supuestamente Angela la empujaron contra la pared. Empieza a decir, Michelle está en la cárcel y en verdad Angela es la mala. O sea, logramos que metieran a Michelle en la cárcel, pero la mala es otra persona, como esto es muy heavy. Leslie recuerda que le dijeron a la policía que por favor revisaran todo esto. La policía llama a Angela, de hecho hay una llamada donde la policía le pregunta a Angela si conocía a un tal Jason, porque empezaron a hacer las conexiones con este otro caso. Y se escucha esta grabación de teléfono donde le preguntan a Angela, ¿conociste alguna vez a un Jason? Sí, salimos hace unos años. ¿Sabes algo sobre haber tenido cáncer o algo así? Y ella como, sí, me saqué unos lunares. De aquí la policía empieza a conectar que esta es la Angela, la que había sido acusada hace 3 años de haber creado unas mentiras impresionantes. Entonces Ian ahora está diciéndole a la policía, wow, me estoy dando cuenta que he estado durmiendo con el enemigo todo este tiempo. La mala es Angela. Michelle estuvo en la cárcel 4 meses. Leslie, ahora en esta teoría de que es Angela la culpable y que ella armó todo un plan para que culparan todos a Michelle, Leslie empieza a pensar cuál sería el motivo de Angela para hacer esto. Y recuerda que cuando se conocen con Ian, Angela, porque obviamente Angela conoció a Leslie, a la mejor amiga, muy rápido, porque Ian andaba para todos lados con Leslie. Leslie recuerda que Angela le preguntó muchas cosas sobre Michelle, como cómo terminó esa relación, por qué terminó esa relación. Leslie recuerda que en un momento Angela la mira y llorando le dice, ay, no sé, siento que Michelle siempre va a ser parte de esta relación, siempre va a ser parte de nuestras vidas. Y Leslie está recordando todo esto ahora. Angela fue arrestada el 6 de enero del 2017 y ella se declaró culpable de todos los cargos como fraude, poner falsamente a alguien en la cárcel y reportar un crimen falso. Hay imágenes de Angela presentándose en audiencia frente al juez. El juez dice que nunca había visto un caso como este, era loquísimo. Ian anuló su matrimonio a Angela en abril del 2017. Angela fue sentenciada a 5 años de cárcel y se fue a vivir lejos de California una vez que salió de la cárcel, porque esto ya pasó hace como 10 años. O sea, Angela lleva ya 5 años desde que salió de la cárcel y está viviendo lejos. No comentó absolutamente nada para este documental, por si acaso. Y vemos como Michelle finalmente fue liberada de la cárcel. Ahora, a este punto del documental uno se da cuenta que uno lleva recién la mitad del documental. Y uno dice, wait,
pero Michelle dijo que ella había escrito los correos, ¿o no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Michelle dijo que ella había escrito un correo, que ella admitió haber escrito el primer correo donde se hacía mucha alusión a temas bíblicos y todo eso. Pero y ello es donde yo digo que el documental como que es bien pillo en solamente mencionar en general esto, porque cuando uno dice esto, cómo fue, rápidamente te habrías dado cuenta que Michelle probablemente no era la culpable, porque Michelle admitió solamente haber escrito el primer correo, pero son los otros correos los que amenazan de muerte, los que tienen que ver con este tipo que iban a llevar a la casa para que, ustedes saben, todo eso son los otros correos. Y Michelle lo único que hizo fue admitir que lo del primer correo. Y también hay otro tema. Y aquí es cuando el documental pasa a la siguiente sección, que es cuando Michelle dice: miren, la prensa fácilmente agarró la narrativa de que yo era la ex celosa loca. Luego rápidamente se agarraron de la narrativa de que Angela en verdad era la culpable. Y aquí cuando tú escuchas a Michelle diciendo esto en el documental, tú dices como, wait, ¿qué va a decir ahora? Y aquí Michelle dice, pero nadie hablaba de cómo era Ian. Y aquí empieza la siguiente sección, que es Michelle contándonos cómo verdaderamente es Ian. Y aquí se produce un quiebre con lo que dice Leslie. Obviamente, ustedes imaginarán. Y acá el documental nos lleva a Washington para explicar todo esto. Y vemos a un hombre que estaba trabajando en el Departamento de Justicia como un investigador criminal, donde revisaban casos que tuvieran que ver directamente con empleados del Departamento de Justicia, como lo era Ian, ¿se acuerdan? Este hombre que vemos, que se llama Jason Haley, no es el mismo Jason que era el ex de Angela por si acaso, él dice que él tenía la obligación de revisar precisamente el caso de Ian. Él dice que cuando revisa el caso, lo primero que hace es escuchar las grabaciones de las entrevistas de Ian. Todas estas grabaciones de las interrogaciones que le hace la policía, de Ian contando, todas las grabaciones de Ian hablando con la policía a lo largo de todo el caso, como desde que él denunciaba a Michelle en un principio, luego cuando va la policía a denunciar a Angela cuando se da cuenta que el embarazo era falso. Y Jason, este detective, dice que, o sea, este oficial, dice que lo primero que se da cuenta escuchando la voz de Ian es que Ian sonaba ansioso, y que luego cuando ve las imágenes de bodycam de las visitas de la policía a Angela y a Ian cuando estaban denunciando como a Michelle, es el lenguaje corporal de Ian, porque dice que se nota como Ian estaba muy atento a lo que Angela le estaba diciendo a la policía. Angela junto a Ian llaman a la policía porque están recibiendo estos correos de Michelle, ¿cierto? Como hablábamos al principio del episodio, tenemos varias imágenes de las visitas de la policía al departamento. Lo que dice este oficial Jason que empezó a investigar el caso es que notaba como Ian estaba muy atento escuchando a qué es lo que Angela decía y narraba a la policía, y después como que salía de la habitación, entraba y como que guiaba lo que Angela tenía que decir. Y eso es un detalle de lenguaje corporal que siento que sobre todo la gente más experta en eso puede notar. Cómo es que se nota que alguien está dirigiendo una situación sin hacerlo tan literalmente, solamente con lenguaje corporal y expresiones. Entonces él dice, sonaba como que Ian estaba como siendo el coach de Angela en estas visitas de los policías. Y él dice que esto le hace pensar que Ian estaba definitivamente involucrado. También este oficial que está investigando esto dice que Ian era súper agresivo en cómo hablaba de Michelle, de su ex. Tenía un deseo muy grande de que la metieran a la cárcel a Michelle, como que esa era claramente la misión. Y de hecho yo les estaba como aludiendo a esto al principio del episodio. Se nota como Ian y Angela estaban intentando lo más posible que eso pasara. Y cada vez que la policía les decía como, ok, no podemos arrestarla todavía porque no ha pasado esto todavía, después eso pasaba. Y aquí es cuando este oficial que está reinvestigando el caso, que cree que Ian estaba más involucrado de lo que todos pensaban, decide contactar a Michelle para interrogarla como testigo en este nuevo caso en contra de Ian. Y él se da cuenta que hay mucho más en la historia de Michelle que no se sabía. Y aquí Michelle cuenta, esto es muy triste, aquí Michelle cuenta una historia de cómo en la relación un día dice que ella estaba trabajando y que Ian la llamó y que le dijo que estaba fuera del trabajo. No entiendo por qué el contexto es este, pero que básicamente Ian, en resumen, Ian le dice a Michelle cuando están juntos que tiene la fantasía de verla, el fetiche, el morbo de verla teniendo sexo con otro hombre. De nuevo, los morbos y los fetiches existen. Y de hecho, ella es muy... me emociona mucho esta parte de ella porque es tan inteligente emocionalmente Michelle, se nota mucho en estos momentos. Ella dice como, no juzgo, eso existe, eso es real, yo sé que eso es así, pero yo no soy así. Nunca he sido así.
Y ella se emociona se quiebra un poquito diciendo como ella accedió a hacerlo y que se arrepiente mucho porque siente que una parte de su forma de ser, de su inocencia, de algo que tenía de niña, que como que ella no quería hacerlo, claramente ya no es así y que eso lo perdió y lo hizo solamente para complacerlo. Pero como que lo dice sin juzgar y sin decir que hacer algo así está mal en sí, sino que ella dice como la razón de por qué se siente como una traición a sí misma es que en el fondo hizo algo que ella no quería hacer y que simplemente no es ella. Ella recuerda, eso me gusta ver, en un momento dice que ella recuerda pensar, no había salido con muchos hombres antes, entonces en un momento pensé, quizás esto pasa en las relaciones y hay que hacerlo. Y dijo, quizás si lo hago una vez nunca más me va a molestar con esto. Y todo esto lo hice llorando y recordando esto. Y también dice algo importante y es que Ian buscó a este tercero en Craigslist, el mismo lugar donde estaba esta publicación que supuestamente Michelle habría hecho para que un hombre fuera a atacar a Angela, ¿se acuerdan? Entonces esto está sonando más como algo, en vez de que Angela lo hubiera craneado, como que Ian hizo eso. Michelle luego se compromete con Ian y ella dice que recuerda pensar que quizás si se comprometían la relación iba, que hay muchas personas que les pasa esto, la relación iba a mejorar. Michelle dice que específicamente fue como 2 meses después de comprometerse que empiezan a hablar de comprar este condo. Y dice que aquí es cuando cambian mucho las cosas. Dice que Ian le empezó a pedir que cambiara cosas de ella. Le empezó a decir que se hiciera las uñas, se pusiera uñas falsas, que se pusiera un piercing en el ombligo, le empezó a elegir outfits, como que estaba volviendo a Michelle una persona más sexy, sensual, como este estereotipo de mujer como más arreglada, glamorosa, que ella simplemente no era y él le estaba directamente pidiendo ser así. Yo siempre voy a decir, siento que las fantasías sexuales, los fetiches, esas cosas, creo que hace un debate interesante en los comentarios esto por lo que hablábamos antes de esta fantasía que encuentro que es sobre todo entre hombre y mujer es como, ya, eso es una cosa que hablamos al principio, ¿cierto? Lo del principio. Pero en general que existan fantasías sexuales como juego de roles es algo real y entre adultos con consentimiento creo que es válido. Lo que encuentro que nunca va a ser válido para mí y que es una red flag gigante en cualquier tipo de relación, de amigos y sobre todo romántica, y honestamente sobre todo entre hombres y mujeres, de un hombre haciendo esto con una mujer, es cuando les piden a las personas que cambien cosas de sí mismo que no tienen que ver con la relación, que simplemente tienen que ver con tu identidad, con cómo te presentas al mundo. Esta idea de me gustaría más que bajaras de peso, que subieras de peso, me gusta más cómo te ves así. Eso siempre va a ser una red flag gigante. Ninguna persona normal hace eso. Ninguna persona que te vea a ti como otro adulto en una relación haría eso. Eso es una gran señal de algo toxicísimo. Entonces, un adulto como responsable, con inteligencia emocional, nunca haría eso. Es una gran red flag eso. Increíble, siempre lo pienso. Alguien podría decir, pero Nico, eso para ti es peor red flag que quiera hacer una fantasía de ver a su pareja tener sexo con otra persona. Sí, porque la fantasía, los fetiches sexuales es algo válido y si dos personas, dos adultos con consentimiento tienen esa misma forma de ver el sexo, tienen esa misma forma de ser, no estoy hablando de la fantasía de violas, la que hablamos al principio, no, estoy hablando de la otra, de ver a tu pareja tener sexo con otra persona al frente tuyo. Es algo completamente válido de adultos. El tema es que claramente ella no era así y ella podemos ver por el mismo hecho de que él le estaba pidiendo que se vistiera distinto, podemos ver que él era violento y controlador, es esa la razón que hace el contexto de decirle que quería verla tener sexo con otro hombre al frente de él, eso es lo que hace que eso sea violento. Claramente no había una simetría y a pesar de que eran dos adultos, porque en el fondo no son dos adultos a la par con los mismos fetiches decidiendo tener una experiencia sexual juntos. Es uno controlando mucho a otro. Yo siento que cuando pasa eso, yo me atrevería a decir que él sabe que a ella le incomoda la idea, sabe que ella no es así, sabe que ella es mucho más inocente y que ella no tiene esos morbos sexuales. Él sabe eso y por eso siento que a él le calienta hacerlo de esa forma, porque está controlándola, la está como cambiando, la está obligando a hacer cosas y eso mismo es parte de lo que le gusta. Siento que a estos hombres, a ellos no les gustaría estar con una mujer a la par que vea el sexo de la misma forma que ellos y que ellas quieran hacer esas cosas con ellos. Eso no les gustaría, a ellos les gusta que ellas estén como a otro nivel y que ellos la estén controlando y cambiando de alguna manera. Esa es mi teoría al menos. Y eso es lo que hace todo esto tan turbio. No el hecho de que existan fetiches en sí. Aunque, de nuevo, no estoy defendiendo el fetiche del principio, que es otra cosa. Eso de la violación.
No sé, no sé cómo me siento sobre ese. Bueno, continuando. Mitchell recuerda que Ian la llamaba, cada vez que ella salía, lo llamaba por teléfono, le preguntaba dónde estaba, la estaba controlando, pero increíblemente, y que luego instaló cámaras de seguridad dentro de toda la casa, en la cocina, en la pieza, y ella sentía que él sabía exactamente dónde estaba siempre y lo que estaba haciendo. Y dice que ya como un mes después de vivir en ese condo en Anaheim, ella empezó a sentir que vivía como encerrada. Dice que era como una montaña rusa diaria. Dice que él la llevaba a una cena y le decía lo linda que era. Y era una cena muy romántica, y luego el mismo día lo veía coqueteándole a una mujer y luego le gritaba a ella y peleando con ella. Recuerdo una noche donde iban en el auto y iban discutiendo, y él empezó a manejar muy rápido mientras estaban discutiendo, y luego frena de la nada, le abre la puerta, le dice que se baje, le saca el anillo del dedo y le dice no vas a tener este anillo de vuelta hasta que sepas cómo comportarte. Como si fuera una niña. Le preguntan a Mitchell por qué no denunciaste esto ante la policía. Y ella dice: honestamente, había hecho mucha investigación sobre cómo funciona la corrupción en la policía, y dado que él era un agente de seguridad, yo sabía que probablemente lo iban a proteger y lo iban a defender a él. Ese es un punto muy importante que Mitchell está haciendo. Este tipo Jason, no el ex de Angela, el que está investigando a Ian ahora en Washington, él dice que para él claramente Ian abusó de su poder como parte del Departamento de Justicia en todo este caso, entonces que el testimonio de Mitchell era muy importante para la investigación, que era algo que al parecer no se había tomado en cuenta hasta ahora. A Mitchell simplemente la habían tirado a la cárcel asumiendo que era ella la culpable de todo. Mitchell narra cómo fue que dejó a Ian y dice que ella recuerda una noche que Ian estaba hablando con Leslie, con su mejor amiga, como en el living, y que Mitchell pensó: este es el momento perfecto para escaparme y dejar a Ian, porque sé que como está con Leslie no va a hacer nada raro ni violento. Nunca haría eso al frente de Leslie. Inteligente y punto importante. Y aquí es cuando Mitchell dice que se escapa y se va de la casa de Ian y se va a vivir con los papás de nuevo. Ella recuerda que iba manejando en la noche y que le temblaban las manos, así de nerviosa estaba. Pero que una vez que llega a la casa de los papás sintió un alivio enorme. Y se emociona recordando esto. Pero dice que pasó un rato y empieza a recibir cientos y cientos de mensajes y llamadas de Ian. Dice que en estos mensajes le dijo perra, le dijo que iba a arrepentirse de esto, le dio a entender que sabía dónde estaba. Mitchell dice que ella cree que el motivo de Ian, el objetivo de Ian era ver cómo podía quedarse él con la propiedad de Anaheim, con este condo o este departamento, y al mismo tiempo destruirle la vida a ella lo más posible. Y este es un punto muy importante que también puede ayudar a entender por qué quizás Mitchell no se supo defender más cuando fue arrestada por todo esto, por lo de los correos. Mitchell cuenta cuando, se va donde los papás y Ian se pone súper agresivo amenazándola por mensaje y todo. Mitchell dice que empezó a sentirse muy perseguida. Entre paranoia y entre que en verdad estaba pasando. Ella sentía que Ian la estaba siguiendo, vigilando. Ella sabía que Ian tenía un arma con él siempre, una pistola. Y Mitchell dice que se empezó a sentir muy insegura y que ella empezó a pensar: Ian es un psicópata. El siguiente paso es que Ian me va a matar. Y que eso la empezó a volver muy inestable mentalmente. Vivía en constante miedo. Y aquí es cuando ella escribe el correo a Ian. Ella dice que escribe el correo, se lo manda a Ian. Luego deja todos sus dispositivos electrónicos, porque los que siente que Ian podría estar como traqueando por ubicación, deja todo en la casa, toma su auto, empieza a manejar y dice: básicamente me tengo que ir de acá. Ella dice que mientras va manejando empieza a sentir como su cerebro se está como desconectando de ella, y que terminó teniendo esta experiencia casi como un brote psicótico donde siente que se disoció del mundo como por 24 horas. No recuerda mucho de ese día y dice que recuerda como despertar en medio de la nada. No sabe dónde está. Y aquí se emociona contando esto y dice que había sido básicamente como salvada o recogida por una familia nativoamericana que la encontró caminando sola en medio de la nada en la carretera, como dando vueltas, perdida, desorientada y disociada. Y que esa familia la salvó. Y aquí Mitchell se da cuenta que está en Arizona. Había manejado mucho y ella no recuerda nada. Eso es heavy. Siento que a veces también hay que entender que estos episodios mentales existen. Los episodios donde te disocias, los brotes psicóticos, son cosas que pasan. Y muchas cosas entre predisposiciones de salud mental, entre no dormir. Literalmente no dormir te puede generar un brote psicótico. Abuso de sustancias, todos sabemos cómo estas cosas pasan. Es real. Mitchell no se acuerda y dice que, eventualmente la llevan al hospital. Y el doctor le dice que tuvo un
episodio se disoció básicamente y que tiene síndrome postraumático complejo severo por lo que había pasado con Ian. Entonces es por esto que cuando la arrestan y pasa todo esto del supuesto stalkeo cibernético que estaba haciendo en contra de Angela y Ian, ella no estaba segura de qué había pasado o se había escrito todo. Ella no sabía cómo explicarle a la policía por qué escribió el primer correo, no se acuerda de mucho. Entonces ni ella estaba segura de realmente qué había pasado. Eso a mí cuando cuenta esta parte, cuando cuentan esto en el documental, cambia mucho la perspectiva de todo este caso y da una empatía gigante por Michelle. Y aquí se emociona también, yo me emocioné en esa parte también, que Michelle recuerda y se pone a llorar de cómo recordemos que el oficial Jason de Washington es el que está investigando a Ian ahora, ¿cierto? Porque él también es parte del Departamento de Justicia y es el que se da cuenta de que Ian estaba controlando mucho la situación, que estaba abusando de su posición como parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este tipo es el que interroga a Michelle y Michelle le cuenta todo esto para usarla como testigo. Esto es cuando ya Michelle había sido liberada de la cárcel y todo. Esta es como la nueva investigación. Ya primero fue Michelle, no era Michelle, después fue Angela. Angela fue sentenciada, pero luego se dan cuenta como, wait, ¿qué pasa con Ian? ¿Cierto? Aquí estamos investigando a Ian. Entonces este oficial entrevista a Michelle y Michelle dice, emocionándose, se pone a llorar, que cuando habló con él, con Jason, con este oficial, que finalmente sintió después de años que alguien le había creído a ella. Y sintió un alivio y una reivindicación enorme. Aquí es donde se dan cuenta en esta nueva teoría que se está haciendo, se dan cuenta que el primer, no sé si fueron uno o dos, creo que fueron dos, pero los correos que efectivamente mandó Michelle, que si no fue uno fueron dos nomás, con términos religiosos, es de donde Ian se inspira para crear esta narrativa de los otros correos, que sí son amenazantes. Entonces aquí se empiezan a dar cuenta que todo lo que pasó de Angela no era solamente Angela, sino que era algo que Ian organizó. Fue un plan de Ian. Pero ahora es Angela completamente inocente, sabiendo que había sido una mentirosa patológica y que técnicamente sí le mintió a Ian con el tema del embarazo, etcétera, etcétera. Jason dice que tuvo acceso a los computadores de Ian porque era sus dispositivos del Departamento de Justicia. Y ahí logran entrar a los archivos temporales de los computadores, que son los archivos que quedan después de que tú borras tu historial o cosas así. Y aquí se da cuenta que cuando él entra, Ian entró al link de la publicación de Craigslist donde supuestamente Michelle estaba publicando fotos de Angela para que un tipo fuera a abusar de ella, ¿se acuerdan? Se da cuenta que este link de esta publicación, Ian llegó y entró directo a ese link, que no buscó en Craigslist como todas las publicaciones, sino que fue directo a ese link, es decir, conocía el link. Y bueno, después de investigar el computador se dan cuenta que lo más probable es que Ian escribió esa publicación, no Angela. Recordemos, esta publicación donde en un principio te hacen pensar que Michelle estaba intentando hacer que fueran a atacar a Angela. Luego se dan cuenta que Angela era una mentirosa patológica y Michelle no había hecho nada, entonces después dicen Angela hizo todo esto, Angela escribió estas publicaciones falsas, etc. Y ahora se dan cuenta que Ian había escrito esta publicación falsa y no Angela. Ahora, ¿es Angela completamente inocente? Jason que está investigando a Ian dice que también se da cuenta que cuando ve el orden de las cosas que pasan, claramente Ian y Angela estaban intentando lo más posible que metieran a Michelle a la cárcel, y las cosas que van pasando, esta supuesta amenaza donde un tipo empujó a Angela a la pared, ¿cierto? Cuando dejó el maquillaje marcado, todo esto es muy como que va pasando para lograr que arresten a Michelle. Bueno, ahora Ian es llevado a la justicia y fue encontrado culpable de todos los cargos. Esto fue en el 2023. Ian fue oficialmente retirado del Servicio de Seguridad de Estados Unidos. Él se declaró inocente, pero fue condenado por obstrucción de justicia, acoso, y está sirviendo ahora una sentencia de 10 años en una cárcel federal en Texas. Michelle recuerda que cuando supo esto sintió como lo hice. No puedo creer que lo hice, al fin, después de todo esto que ha pasado. Y Leslie, por otro lado, cuenta que cuando pasa esto, ella no podía creer lo que estaba pasando. Llora, dice, era una pesadilla para mí. Y no podía creer que fuera real. Y bueno, parece que literalmente no puede creer que es real. Porque Leslie dice que nada la va a hacer pensar que Ian es culpable. El tipo Jason, el que investigó a Ian, finalmente, el que logró justicia, dice que cuando investigó el caso le llamó mucho la atención la figura de Leslie. Y él dice que no puede decirlo definitivamente, pero que después de hablar con ella y todo, él cree fuertemente que Leslie está enamorada de Ian. Leslie aquí dice, lo amo con todo mi corazón, lo voy a amar por siempre.
es como si fuera parte de mi familia, pero no estoy enamorada de Ian. Y ella dice, no hay ninguna... Esto me llama la atención, que cuando la gente dice esto me suena como a... ¿Qué estás diciendo? Dice, no hay ningún tipo de evidencia que alguien podría mostrarme que me haga pensar que Ian es culpable. Cuando alguien dice eso es como... O sea, básicamente estás diciendo que si vieras a Ian ser culpable al frente tuyo, igual no lo creerías, entonces es como bien cegada tu visión. Es demasiado extrema esa frase para mí, como... Ella dice que es porque siente que Angela es una experta impostora. Entonces que ella fue la que logró también que culparan a Ian después. Pero no tiene sentido eso, porque Angela ya había sido sentenciada, como... Que Angela haya hecho cosas no quiere decir que Ian no las haya hecho. Bueno, ¿cuál es la teoría que se crea acá? Lo que se cree es que al final Ian y Angela trabajaron juntos. Nadie técnicamente nunca va a saber qué pasó realmente, solamente Ian y Angela lo saben, pero lo que se cree más fuertemente es que cuando Ian conoce a Angela, se dan cuenta en ese sentido que son más parecidos de lo que ellos probablemente pensaban, y Ian dirigió un poco a Angela en todas estas mentiras. Angela tenía expertise y al parecer una suerte de pasión por mentir de esta forma, pero yo creo que Ian no sabía que Angela le estaba mintiendo con lo del embarazo. Y yo creo que Ian no sabía del pasado de Angela, de haber mentido con cáncer y todo eso. No creo. Y yo creo que es real que cuando él se entera de esto, decide ir él solo a la policía y culpar de todo a Angela. Pero ambos estaban trabajando juntos, así que es justo que hayan condenado a ambos. Y que una de las frases que más me gusta que se dice al final del documental es: los únicos que realmente saben lo que pasó en ese departamento son Ian y Angela. Y el problema es que ellos no son testigos muy confiables. Y este investigador, Jason, dice que él cree que todo se reduce a que Ian quería controlar a alguien y que cuando Michelle se le fue, quiso pintarla como esta ex psicópata loca. Y el relato de Michelle es clave en esto porque en el fondo es ella la que lo dejó a él. Y de eso derivó todo. Bueno, Michelle al final estuvo 88 días en la cárcel, fue completamente exonerada de todos los cargos, no creó la cuenta de correo Lilith is Truth, ni mandó correos desde esa cuenta tampoco, y ella con éxito demandó al departamento de policía de Anaheim y se le retribuyó por el daño hecho el 2021. De manera significativa, dice, así que espero que le hayan dado harta plata. Y aquí el documental termina con, Michelle reflexionando sobre todo lo que le pasó, y ella dice que de alguna forma el personaje que le pusieron, estudiando un poco lo que significaba este personaje de Lilith religiosamente, esta mujer desobediente que se rebela en contra del sistema, y ella dice como, honestamente, este personaje que Ian y Angela me pusieron, honestamente, encaja conmigo. Aquí Michelle cuenta cómo volvió a los estudios, conoció a alguien y tuvo un bebé. Así que me gusta igual que este documental tiene un final feliz en ese sentido. Esto es lo más importante para mí porque para mí esta es la historia de Michelle. Para mí este caso revela algo muy importante, que es como cuando la gente no entiende la violencia en las relaciones, sobre todo, insisto, sobre todo entre las relaciones de hombres y mujeres, de los hombres hacia las mujeres, la violencia, el abuso, el control. Cuando la gente no entiende por qué se le da tanto énfasis a eso y la gente dice como, pero ¿por qué no hablamos entonces de la violencia de mujeres hacia hombres? Es gente que no entiende que obvio que nadie está diciendo que eso no es importante, pero esta dinámica es muy común y es un juego mental y de control que la gente siento que no entiende. Cuando la gente está en relaciones abusivas con violencia física o sin violencia física, con control, cuando la gente realmente se ve mentalmente afectada por las relaciones tóxicas, es algo real y es algo muy fuerte. Y estos casos son ejemplos de en lo que puede terminar. Michelle era una persona adulta, una persona normal con como deseos y buenas intenciones, pero que fue de alguna forma como esta víctima vulnerable perfecta para alguien como Ian. Y las personas como Ian están dando vuelta alrededor de nosotros, como personas que quieren entrar en este tipo de relaciones controladoras, abusivas con personas que puedan encontrar y a las que les puedan hacer esto. Yo creo que muchas veces lo que más da miedo es que ellos no se dan cuenta que están haciendo eso de alguna u otra forma, que da más miedo, encuentro. Pero al final eso da lo mismo. Pero esto es real y creo que también debería servir como una advertencia para todos nosotros, sobre todo las personas jóvenes, que es como donde más pasa, como cuando estás partiendo tu vida, es cuando uno cae en estas relaciones porque tienes como mucha crisis de identidad a veces, tú sientes que tu vida tiene que ir en cierto camino, entonces cuando encuentras una relación que te va a llevar a tener una vida de cierta forma, como que crees que ese es el camino y uno se apega mucho a las personas y uno se puede obsesionar con la gente. Es una gran advertencia historias como esta de en lo que puede terminar una relación así de tóxica o una relación así. Entonces, insisto, si alguna vez usted está en una relación y la otra persona le está pidiendo que físicamente
psicológicamente o como en temas de identidad ustedes cambien o les dan consejos para que ustedes cambien su identidad, eso es una red flag enorme. No tiene que ver con que les digan como, podrías cambiar esto tipo rasgos de tu forma de ser que pueden ser defectos efectivamente y que podrían mejorar o para que la relación mejore, así como, mi amor, creo que gritar en una discusión no es lo mejor, ya, eso es súper válido, pero no, estoy hablando de que una pareja te pida cambiar tu identidad de alguna forma, como te ves más bonito con este peso, te ves más bonita con este peso, deberías vestirte más así, me gusta más que te vistas así cuando vamos a tener sexo, me gusta más que te peines así. Eso es una enorme red flag de que alguien está buscando una relación donde puedan controlarte. Y a veces a cierta edad, en ciertos estados mentales, uno puede ser muy vulnerable para una relación así. Así que para mí esta historia es la historia de Michelle. Y me hace muy feliz que haya sobrevivido a esto y haya tenido su final feliz. Bueno, gente, muchas gracias por ver este episodio y escucharlo, también a la gente que lo escuchó, y muchas gracias por tenerme paciencia y esperarme. No he estado de lo mejor mentalmente últimamente, no se preocupen, nada terrible, pero yo fluctúo mucho entre periodos de mucha energía y periodos un poco más depresivos, y cuando estoy en periodos más depresivos me cuesta me cuesta harto hacer las cosas. Si hablé raro en este episodio, no se preocupen, no es nada raro, solamente grabé este episodio como en 3 semanas porque me atrasé mucho, grabé algunas tomas con sueño, pero traté de hacer el episodio lo mejor posible. Mati probablemente va a hacer maravillas con la edición para que quede decente, pero ya estoy volviendo a grabar, estoy bien, no se preocupen, solamente quiero como dar la explicación por si se lo han preguntado. Sobre todo a la gente del stream, muchas gracias por darme la semana para que pudiera como reordenarme un poco y poder volver, pero eso, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre el caso, vean el documental, es muy interesante y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.